Que el Señor les bendiga. Una vez más vamos a compartir la palabra del Señor. Esta vez el tema es acerca de los apóstoles. Mucho hemos escuchado acerca de los apóstoles, personas que se hacen llamar apóstoles actualmente, y quisiera compartir esta inquietud con ustedes, un estudio de la palabra del Señor, todo con sus versículos bíblicos respectivos. Y lo primero que encontramos es el primer momento en donde está la palabra apóstol, es en Lucas 6, del versículo 12 al 16. Dice: en aquellos días él, se refiere a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es decir, Jesús escogió a estos 12 hombres según la voluntad de Dios. Miremos que pasó toda la noche orando antes de escogerlo. Primero se puso en comunión con el Padre y luego escogió a estos 12 hombres. Y entre ellos inclusive a Judas, que fue quien lo traicionó, y él nunca tuvo un trato distinto. O sea, Jesús siempre le dio el mismo trato a los 12. Inclusive más, Judas era el hombre de confianza, dice que era el tesorero, y que robaba de la bolsa. Entonces, él tuvo un cargo de importancia aquí. Además de eso, estos 12 hombres fueron escogidos no al azar. No digamos que de pronto Jesús, correspondió que Jesús naciera en ese tiempo, y Jesús nació y así como por accidente estaban estos 12 hombres ahí, bueno, y era lo que había, así que había que escoger para ir. No, estos hombres estaban escogidos para ese momento, para ese tiempo. Y como Dios es omnisciente, que todo lo sabe, Él es el que sabía que estos hombres iban a existir en este tiempo, entonces ellos ya estaban escogidos para esta misión. Estos 12 hombres fueron llamados y fueron escogidos por Jesús, y por primera vez se les llamó apóstoles. El término apóstol proviene del griego apóstol, significa enviado. Se tradujo al hebreo como seliach, enviado, representante o intermediario. Un apóstol es alguien que lleva la doctrina bíblica de la fe. Un evangelizador tiene la misión de predicar a Jesucristo y su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Ahora tenemos en la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis 21:14, dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, es decir, los que anduvieron con Jesús en las bases de la Nueva Jerusalén. Estos hombres fueron tan trascendentales que están sus nombres inscritos en las bases de la ciudad santa, donde dice la palabra del Señor que iremos a vivir después de cuando ya haya pasado este mundo. Nosotros vamos a ir a vivir ahí a la Nueva Jerusalén. Ahora que, entre paréntesis, aquí tenemos que dice que son 12 apóstoles. Tenemos el hecho de que Judas se suicidó, entonces dejó su lugar. Y los apóstoles, ellos escogieron, ellos de sí mismos escogieron hacer una votación para ver quién iba a reemplazar a Judas. A Judas alguien tenía que ocupar su lugar, entonces ellos decidieron escoger a alguno. Escogieron de entre todas las personas que habían allí, de buen testimonio, los mejores hombres. Escogieron a 2. De esos 2, la suerte cayó sobre uno, que era Matías, y ya lo escogieron como el sucesor de Judas. Ellos, humanamente, no le preguntaron a Dios, no dice, le preguntaron a Dios y le dijeron, no dice eso, dice que ellos se escogieron. De Matías no volvemos a saber más.
En toda la escritura no se vuelve a hablar de Matías. Sin embargo, hay otro hombre en la Biblia del que sí se vuelve a saber, y que este es Pablo. Era un hombre perseguidor de la iglesia, pero que mientras iba persiguiendo la iglesia, en el camino dice que se le apareció Jesús. Y Jesús lo llamó por su nombre, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y este Saulo fue llamado para predicar específicamente a los gentiles, para llevar el evangelio a los gentiles. Pedro era más bien enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. Y este Pablo, si nosotros leemos sus cartas, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Es decir, que Pablo en realidad fue el apóstol número 12. Él reemplazó a este Judas que cayó de la gracia. Entonces, entre esto que leímos nosotros de los 12 cimientos de la ciudad santa, en donde están los nombres de los apóstoles, hay uno de los nombres es el apóstol Pablo, del apóstol Pablo. También está él incluido, y él fue escogido, no por voluntad humana, él fue escogido por Dios mismo. Ahora dice: los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es en Efesios 2, del 20 al 22. Vale decir, la principal piedra del ángulo, la primera piedra, digamos, que se pone para una construcción, es Jesús. Después de él vienen los 12 apóstoles y los profetas, los que profetizaron en el Antiguo Testamento, que Jesús también en su mensaje lo menciona a los profetas. Entonces, allí, como vemos en este edificio, un edificio tiene una base. Esa base, y después de esa base, va para arriba todo el fundamento, que serían los pastores, los evangelistas, los maestros, los que tienen el don de servicio, todos los demás miembros de una iglesia que van por los siglos, y se va formando un edificio. Ahora, si nosotros tenemos este fundamento, el fundamento de un edificio, y después de haberlo construido un poco, le ponemos otra base, otro fundamento, otra base, ¿sería el mismo edificio? No, sería otro edificio sobre el edificio que ya estaba construyendo. Entonces ya no sería lo mismo. No podemos volver a poner otro fundamento sobre el que está ya puesto. Y este fundamento se puso Jesús, apóstoles y profetas, y eso se cerró en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, la palabra del Señor, allí a la palabra del Señor se le pone fin, a la revelación en el Apocalipsis. Y de ahí ya no hay más nuevas revelaciones. No hay más nuevas revelaciones. Hay que tener cuidado con las nuevas doctrinas que aparecen, porque si no están de acuerdo a la palabra del Señor, son doctrinas de error. Ahora tenemos las características de un apóstol. Algunas características. Estuvo con Jesús, le conoció personalmente. Esto en el caso de los 11 apóstoles, salvo en el caso de Pablo. A Pablo se le apareció cuando dijimos ya iba para allá, iba él a perseguir cristianos, iba enfrascado en esa misión. Se le apareció el Señor, y allí él mismo le habló y lo llamó al ministerio. Fue escogido y enviado por Jesús. 11 apóstoles fueron escogidos personalmente por Jesús, y uno de ellos fue escogido después. Daban la vida por la causa de Cristo. Si leemos en la historia, los 11, incluido Pablo, y 11 de los apóstoles murieron de una forma trágica, fueron martirizados. El único que no fue martirizado fue Juan, que Juan fue llevado preso a la isla de Patmos, donde recibió la revelación del Apocalipsis, y desde ahí
se dice que volvió a Efeso y allí en Efeso murió de muerte natural, alrededor del año 100 y tanto después de Cristo. Él fue el único que murió de muerte natural, los demás todos fueron martirizados. Viajaban constantemente compartiendo el Evangelio, no tenían un lugar de residencia fijo y por lo tanto tampoco podían ser personas de mucho dinero. Si no tenían un lugar de residencia fijo, no podían contar mucho. Plantaban iglesias, designaban a los líderes de la iglesia y supervisaban esas iglesias. En algunos casos ellos plantaban la iglesia y después de algún tiempo volvían a ver cómo estaban esas iglesias o se comunicaban con ellos por medio de cartas, daban instrucciones, trataban de corregir aquellas cosas que estuvieran mal. Y así iban los apóstoles. En aquel tiempo eran como unos verdaderos padres para los hermanos que estaban allí en las iglesias. No digo que eran padres, digo que eran como unos padres. Ellos eran muy amorosos, se dedicaban mucho a los hermanos, se preocupaban mucho. Si los hermanos se apartaban del camino, con mucho amor los llamaban de regreso. Eran así. Ellos sufrían por causa de Cristo. Eran guiados por el Espíritu Santo. No siempre el Espíritu Santo les permitía ir a predicar a algún lugar. Alguna vez, dice la palabra, lo vemos por la palabra, que les fue prohibido predicar en alguna parte. Pero en cambio, en otros lugares sí les fue permitido predicar. Fueron enviados específicamente allí a predicar. También tenemos que dice la palabra del Señor, ellos no predican por dinero, sino como dice en Primera de Pedro, vamos a leer aquí, Primera de Pedro 5, 2. Dice la palabra del Señor, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, ellos predicaban la palabra del Señor no a cambio de dinero. Esto no significa que ellos no recibían alguna ofrenda para poder sustentarse, de pronto algún hermano que voluntariamente le quería dar algo, pero no era una cosa como para enriquecerse. De ninguna manera, ellos no usaban el Evangelio para enriquecerse. Y ellos incluso daban a quienes podían dar, mientras podían hacerlo, ellos también daban. Ahora, ¿qué título se da a Jesús? Tenemos entre muchos títulos de Jesús. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, uno de los títulos de Jesús, el buen pastor. Un pastor que guía a las ovejas, las cuida, se preocupa por ellas. Nunca se llama apóstol Jesús. Dice también en Juan 3:1-2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, otro de los títulos de Jesús es el de maestro. ¿Qué es un maestro? Es alguien que enseña. Es alguien que enseña. Jesús vino también como maestro. Los rabinos estudiaban la escritura desde niños, en los textos rabínicos también, que era las observaciones que hacían los mismos rabinos, estudiaban una parte de la escritura y hacían alguna observación, la escribían y sobre eso se han escrito libros y hay mucho material sobre eso que tienen los judíos. Ellos estudian mucho la palabra del Señor desde pequeños. De hecho, los apóstoles que llamó Jesús, ellos conocían de la palabra de Dios. Ellos no eran personas ignorantes en cuanto a la palabra de Dios, porque ellos de pequeños, para ellos la enseñanza principal es la palabra de Dios para los judíos. Entonces, estos hombres, aunque no tenían estudios profesionales, pero sí conocían de la palabra de Dios. Se sabían versículos de memoria, seguramente estudiaban salmos de memoria, que es la costumbre judía. Así que ellos no eran hombres ignorantes en cuanto a las escrituras. Sí, sin estudios formales, cuando dice la palabra del Señor, que eran hombres sin letra, pero no ignorantes de la palabra. Para ser un rabino se requería ser un doctor en la ley, un hombre experto en la ley,
saber hebreo y arameo, ser experto en interpretar la ley. Comenzaban siendo aprendiz de algún rabino, luego seguían trabajando enseñando junto a algún rabino, luego ya seguían solo. El rabino es la máxima autoridad actualmente de la sinagoga. Lo más similar a un apóstol que no aparece en la Biblia, no aparece mencionado en ninguna parte, pero sí existe, es un ministerio que existe, es el misionero. Misionero también viene del latín y significa enviado. Estas personas, como todos sabemos, son personas que van de un lugar a otro, plantan iglesias y luego siguen su camino. No son personas que nosotros vemos que sean tan reconocidos, muchos de ellos incluso han dado su vida por el Evangelio, son perseguidos en forma oculta, muchas veces predicando el Evangelio, arriesgando su vida, arriesgando el bienestar de ellos, de sus familias, lo dejan todo por servir a la causa del Señor, tal cual como los apóstoles, pero ellos no se llaman apóstoles, se llaman misioneros. ¿Existen falsos apóstoles? La palabra del Señor nos dice sí. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vale decir, sí existen falsos apóstoles. De la misma forma en que en la antigüedad, imaginemos que esto es en el tiempo antiguo, en el tiempo de los apóstoles, ya existían falsos apóstoles. ¿Cuánto más ahora, en nuestro tiempo, que según vemos por la palabra y vemos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que la maldad va en aumento? No solo entre las personas que no son cristianas, sino también entre los cristianos. Y muchos usan el Evangelio para sus propios fines. Dice la palabra del Señor: probad los espíritus. Aquí hay un mandato. Juan 4, 1 al 3. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y esto es una orden. Probad los espíritus, es decir, si alguien nos dice algo y nos dice, esto sale en la Biblia, Dios me mostró tal cosa, nosotros debemos someterlo todo a la palabra del Señor, ir a la palabra, revisar si lo que nos están diciendo es así, efectivamente, no quedarnos con que, no, si esta persona lo dijo, debe ser verdad. No, hay que revisar. Hay que ir a la Escritura y revisar si es así efectivamente. Dice en Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es lo que decía hace un momento. Si en aquellos tiempos, en aquellos años, habían hombres que eran falsos, ¿cuánto más en nuestro tiempo? Dice la palabra del Señor en Mateo 7, del 21 al 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí hay que considerar una cosa muy importante. Según lo que aquí vemos, ni la profecía, ni las señales, ni los milagros nos pueden salvar. Son solamente obras. Un corazón arrepentido es lo que nos puede salvar. Consideremos. Jesús tuvo 12 apóstoles. Era el maestro de los maestros, el más perfecto. Sin embargo, a pesar de eso,
uno lo traicionó. Eh, Muchas veces podemos culpar a los líderes de nuestro fracaso, pero cada uno de nosotros no es como en la antigüedad. Ahora, cada uno de nosotros puede acercarse a Dios de manera individual y buscarle. Si queremos estar cerca de Dios, nosotros personalmente podemos tener eh, un acercamiento a Dios y Él nos puede señalar el camino. Entre los 12 apóstoles había uno que traicionó a Jesús. Y si consideramos un momento, incluso en que esos apóstoles fueron enviados de dos en dos a predicar a las aldeas. Y ellos llegaron felices, diciendo, Señor, ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, no, no se alegren de eso, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Sin embargo, uno de esos 12, que fue usado por Dios para echar fuera demonios, para predicar el Evangelio, era Judas. Y Judas no fue salvo, se perdió, anduvo con Jesús, fue usado en sanidades y milagros. Tenía un gran título, el título de apóstol, y sin embargo se perdió. Es decir, los títulos a nosotros no nos van a salvar. Y el que Dios nos use tampoco nos asegura la salvación, sino el servir a Dios con un corazón sincero. Eso nos va a salvar. Nosotros podemos muchas veces considerar los títulos como algo muy importante, pero aquí vemos a un hombre que teniendo un gran título y siendo usado por Dios, no fue salvo. El problema mayor de todo esto incluso no es el título. El problema es un problema de actitud. Porque podemos tener incluso el ministerio de servicio. Y si nos dicen, bueno, ahora esta persona se va a llamar, esta persona va a tener el ministerio de servicio, la persona se puede enorgullecer, incluso con eso. Y hay algunos ahora que utilizan mucho el Evangelio para sus propios fines. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, del 15 al 20, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Es decir, podemos saber que alguien es o no es de Dios por sus frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Una persona que está haciendo la palabra del Señor, que vemos claramente que lo que predica se ve reflejado en su actitud. No puedo yo estar diciendo que Dios a mí me guarda si ando rodeada de guardaespaldas. ¿Cuál es la confianza que hay ahí en Dios? ¿Hay confianza en Dios o en los guardaespaldas? No puedo yo creer que esa persona cree que Dios le guarda si necesita guardaespaldas. De la misma manera, Dios en su palabra, leemos del Génesis hasta el Apocalipsis, y en ninguna parte aparece allí que Dios esté cobrando por algún milagro, por alguna sanidad, por salvar un alma. En ninguna parte, desde el Génesis al Apocalipsis. En todas partes, lo que hace Dios, lo hace de manera voluntaria y sin pedir a cambio nada más. Lo único que Dios nos pide es un corazón contrito y humillado para darnos respuesta. ¿Cómo un ser humano va a pretender que se le pague por llevar sanidad a alguien si la sanidad viene de Dios, no de la persona?
Dice la palabra del Señor, Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Es decir, Jesús fue el que pagó por nuestros pecados y Jesús no cobra nada. Entonces, cuando usted vea a alguien que está cobrando por una sanidad o por la salvación o la liberación de alguien, esa persona simplemente no es de Dios. No es de Dios. Porque el que paga, el que hace la obra es Dios. Jesús fue el que pagó por nuestra libertad, por nuestra sanidad, por nuestra restauración, por nuestra liberación. Fue Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Nosotros somos usados por Dios. Entonces, de ninguna manera vamos a poder cobrar un beneficio propio para poder, digamos, llevar a cabo una sanidad si el poder no está en nosotros. El poder no está en nosotros. Si estuviera en nosotros, bien. Esto es algo mío que yo hago. Entonces, bueno, como soy yo la que sano, yo cobro. Pero el que pagó por nuestra sanidad fue Jesús. Así que de ninguna manera alguien puede cobrar porque alguien se sanó o para que alguien se sanó. Porque incluso alguno puede por ahí cobrar por anticipado, decir, no, es que si tú no mandas plata, no hay sanidad para tu hijo, no hay sanidad para tu familiar. Eso no es bíblico. Pensemos por un momento. Si yo tengo un instrumento aquí en la mano, yo toco este instrumento. El sonido, ¿quién lo emitió? Alguien dirá el instrumento. Pero si yo dejo al instrumento solo, el instrumento no va a tocar. El instrumento no toca a menos que yo lo mueva. Es lo mismo que somos nosotros. Dice la palabra del Señor, somos como un instrumento en las manos del Señor. Somos esto, un instrumento que Dios usa. Y si Dios no lo quiere usar, no lo usa. Por eso es que no podemos cobrar por una sanidad, por una liberación, por la salvación de un alma, porque nosotros somos esto. Somos el instrumento que Dios usa. Él actúa a través de nosotros. Actúa a través de nosotros. Por eso es que una persona que hace milagros también se puede perder como Judas. Si no era Judas el que hacía los milagros, era Dios a través de él. No era Judas el que daba salvación, liberación, era Dios a través de él. Por eso se perdió, porque igual su corazón no era recto para con Dios. Por eso nosotros solamente cumplimos con nuestro deber. Entonces, de ninguna manera, nosotros podemos exigir tan adoración de las personas prácticamente, o una obediencia ciega, o decir que somos incuestionables. Porque aquí la palabra del Señor, como hemos leído, nos manda a probar los espíritus, nos manda a juzgar, nos ordena juzgar. Si el asunto es de Dios o no es de Dios, si lo que se está diciendo es de Dios o no es de Dios, o si la persona es de Dios o no es de Dios, porque dicen muchos engañadores han salido por este mundo. Y no vamos a hacer nada malo, nada en contra de Dios, si sometemos a la observación bíblica a esta persona que tiene ese título. En lo personal, pienso que no existen los apóstoles en este tiempo, que la figura del apóstol es el misionero. Pero y por último, ya no importa que se ponga un título. Es un título. Pero ¿cuál es su actitud frente a ese título? ¿Cuál es su actitud? ¿Es una actitud de humildad o es una actitud de persona incuestionable? De persona intocable que piensa que todo lo que dice está correcto. Y que más encima exige que se le pague por una sanidad, por un milagro. ¿Desde cuándo? Si vemos a Jesús que actuó gratis. Y el poder venía de él. Y si Jesús no cobró, ¿por qué nosotros?
Ahora esto no significa que no se le pueda dar una ofrenda a una persona que es un siervo de Dios. Sí, se le puede dar. Pero es distinto cuando se cobra por anticipado y se exige a la persona que dé una cantidad de dinero a cambio de un milagro. Eso no es posible. Aquí también nos dice en 1 Corintios 4 del 1 al 20, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es lo que decía hace un momento. No puedo yo estar diciendo Dios me protege y andar rodeada de guardaespaldas. ¿Dónde está allí la confianza en Dios? No hay confianza en Dios. Y por último, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. En lo que decía hace un momento, somos instrumentos en las manos del Señor. Por eso no nos podemos enorgullecer si Dios nos usa o exigir un pago por algo. O pensar que somos personas intocables, que no se nos puede cuestionar, o que la gente ni siquiera se nos puede acercar porque es tanta la santidad que hay en mí. Si a Jesús dice que lo apretaba la multitud, estaba tan cerca de él que incluso lo apretaban en un momento determinado cuando la mujer que estaba enferma del flujo de sangre fue y tocó el borde de la vestidura, dice, de Jesús. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le contestaron, maestro, la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y hoy en día hay algunos que dicen que la gente ni siquiera se puede acercar a ellos porque son tan santos. La palabra del Señor nos dice claramente que somos siervos inútiles. Y dice, y el que quiera ser más grande, mayor, será siervo de todos. El título no es para que nos engrandezcamos más. Los títulos son para que sirvamos más. Para eso es. Para que sirvamos más a nuestro Dios. Para eso Dios nos llamó, para servir. Y dice que somos, después de que hayamos hecho todo, digamos que somos siervos inútiles. Entonces que Dios nos ayude. El título no es lo importante. El título ni la forma en que Dios nos usa, tampoco. Lo importante es tener frutos dignos de arrepentimiento, es servir a Dios con un corazón sincero. Porque ya lo hemos visto, las obras no salvan. El que Dios nos use en sanidades, en milagros, tampoco salvan ni los títulos. El que salva es Jesucristo. Por lo tanto, que Dios nos ayude a servirle a Él con un corazón sincero y a distinguir estas personas que se dicen falsamente tener un gran título y que no fuera nada que lo tuvieran, pero que se engrandecen con ese título. Yo le animo a buscar a Dios sinceramente y aunque no tenga un gran título, siga sirviéndole a Dios de corazón, porque eso es lo que realmente importa. Y nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Que Dios le bendiga y le ayude a seguir adelante.